video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy aprenderemos a hacer un macetero trapezoide de 40 centímetros de altura, como lo vamos a enfocar ahorita. A ver, miren, con su plato. Si no sabes hacer plato, también te dejaré el enlace para que aprendas a hacer plato cuadrado, plato redondo, completamente tarrajeado. El tarrajeo también tengo un video cómo tarrajearlo, así que suscríbete al canal y activa notificaciones, que hoy también aprenderemos a poner malla. Cómo poner malla de una manera correcta y alambre, porque tantos me han pedido, así que lo vamos a hacer en este modelo, en un modelo trapezoide. Así que no te olvides de suscribirte al canal, activar las notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo un nuevo video. También no te olvides de seguirme en Instagram y Facebook, donde subo contenido casi todos los días, donde voy de los avances que vamos haciendo de las macetas. Así que te espero allá y comencemos con el video. Bueno, ya en la mesa tenemos nuestro molde, que como siempre mojamos el molde. Este es un trapezoide de 40 centímetros de altura, aunque parezca recto, tiene una inclinación. Si no sabes hacer moldes de cemento, ahí te dejo un enlace para que vayas a verlo, donde hicimos una jardinera, ejemplos, podemos hacer de todo. Así que forramos ahora nuestra maceta. Acá corto papel. Papel puede ser cualquiera. Yo uso papel de cemento. Tiene que estar bien forrado. De la misma manera el otro lado. Ahora hacemos el otro lado. Papeles sirve como para que no se pegue al cemento. Que a veces preguntan, para que no se pegue al cemento y pueda desmoldar fácil. Y después ya nos queda para otra maceta que hagamos, ¿no? A ver, ponemos nuestro marco, buscamos qué lado es, porque todos los lados no son iguales, siempre hay pequeñas ahí, listo. Una vez tengamos esto, lo que vamos a proceder es poner malla, ya que muchos me piden como ejemplos para malla. Acá vamos a hacer el ejemplo. Acá tengo un pedazo que ya he cortado y medido. He medido los 4 lados y he sacado el largo y el alto. Mayormente yo lo hago casi llegando al último, mucho menos, más o menos 4 dedos, 5 dedos puede ser, ya que esto se estira. Esta es malla galvanizada hexagonal, algunos le dicen malla de gallinero, algo así. Así que lo que hacemos es rodearlo, la maceta, siempre al ras. Vemos. Voy a hacerlo para este lado para que puedan ver mejor, ¿no? Rodean y lo unen, ajustan un poco y lo unen con estas cositas que sobran, que han cortado, y le dan una vuelta, como un amarre, ¿no? Solo uno, ¿ok? Y de ahí vamos a estirar las esquinas, ¿no? Para que ajuste, ya que este se ajusta. Vamos a seguir estirando las 4 esquinas, agarrando de abajo para que no se, digamos, no se descuadre. Y ahora le damos forma al lado, así, ¿no? Para que esté así, digamos, encuadradito.
Hacemos lo mismo. Ahora ya podemos seguir ajustando lo que es acá, uniendo, como tejiendo. Vamos uniendo solamente una, ahí si pueden mirar, como así nada más, para que no se desprenda para uno o para cualquier lado, que se acomoden mejor. Haciéndolo, no es necesario que lo hagan todo, van viendo si queda ajustado o que no quede ninguna en punta, y eso sería suficiente, ¿no? Pero un poco rápido, ya que cuadrado siempre a veces se demora un poco más. Vamos haciéndolo así. Listo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, con dos cuadraditos, vamos a ir uniéndolo así, presionándolo para que no nos quede como una bolsa inflada. Lo mismo hacemos con todos los lados. Vamos uniendo todos estos lados, acá también. Listo. Abajo también unimos para que no se nos quede inflado. Vamos uniendo todos los lados. Listo. Una vez ya no quede casi pegado al molde, ya podemos echar nuestra mezcla, que es 2 de cemento, 2 de arena y 1 de cemento. Ponemos otros guantes, bajamos un poco más, ya que mientras que hicimos eso se pudo haber secado el molde, el papel. Listo. Ahora lo que es la mezcla, poniendo listo. No te olvides que puedes escribirme si tienes una duda, que vamos subiendo la mezcla. Todos los lados. Si nos queda malla así, tratamos de hundirlo con la misma plancha para que no se note. No, haciendo todo. Y procedemos a cortar
para el ras del marco. Lo que sobra, si está muy guachento, le agregamos mezcla para la base. Vamos agregando para ponerlo encima. Listo. Se llega a ver, ¿no? Es que yo tengo un poco de espacio, pero ahí ya. Una vez hemos hecho eso, secamos. El seco es 2 de arena y 1 de cemento. Vamos a secar. 4 lados secamos. Siempre de manera pareja. Y hacemos la base. Vamos presionando y bajando mezcla. Presionando y bajando mezcla. Más o menos para poner ya nuestro clase de gruesor, para que vaya a un tope. Vamos calculando. Listo, de la misma manera hacemos el otro lado. Está bien el gruesor, si está bien, procedimos a aplastar. Secamos la parte de arriba, presionamos los 4 lados de la misma manera. Listo. Secamos. El seco es para que se mantenga la mezcla en su lugar, ya que vamos a seguir haciéndole movimiento. No es que se vaya a caer, ni que la mezcla está manejable, se puede ir chorreando. Ahora limpiamos nuestra mesa. Ya hemos hecho este modelo en el primer video del canal, pero más pequeño. Si eres nuevo, te invito a que veas mi lista de reproducción con este proyecto que estamos haciendo. Te animes, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Listo, ahora lo que hacemos es ponerle el alambre. Ok, vamos a ponerle alambrito a nuestra maceta para reforzarla. Siempre es bueno poner alambre, incluso si ya tiene malla. Ahí, siempre casi al borde. Damos una pequeña vuelta. Listo. Cortamos
Damos una vueltita más y lo metemos, lo escondemos, de la misma manera acá. Listo. Ahora presionamos metiendo el alambre de paso y pulimos. Eso es para que el próximo segmento que vamos a pegar va a ir rápido, ¿no? No te olvides seguirme en Instagram y Facebook, donde subo contenido seguido de los avances del canal. Así que te espero ya. Ahora, de las sobras del secado, agregamos un poco de agua para poder hacer una masita de más mezcla. Listo. Bueno. Listo, ya para esto me he conseguido una maderita que va a ser como guía para que nos haga recto. Yo voy a hacer un lado, ustedes hacen los 4 lados iguales para no hacer muy largo el video, ya que por la malla nos hemos extendido mucho. Calculamos, ponemos la plancha acá abajo para calcular que esté recto. Y acá arriba calculamos también metiéndolo para ver el gruesor, si está bien. Calculamos de la misma manera acá. Listo. Agarrando con suavidad solamente este lado sin presionar mucho, vamos echando mezcla. Donde falta nada más, ok. Acá se te ve que está un poco lleno ya. Ya que al principio, como levantábamos, llenó mezcla y vamos pasando, raspando poco a poco, de manera acá arriba. Y vamos haciendo de arriba por abajo también. Viendo. Vamos agregando donde falta, donde queda hueco, y pulimos. Aplicamos un poco de presión, pero no tanto. Listo. Y sacamos despacio. ¿Ven? De esa manera hacemos el otro lado. Calculamos de esa manera y vamos echando. Solamente donde nos falta, no echemos mezcla a lo loco. Conforme van avanzando ustedes con esa técnica, van a ir aprendiendo. Y de igual manera pulimos. Listo, así que jalamos todo un trazo y sacamos poco a poco. Listo. Bueno, voy a hacer los 3 lados de la misma manera, así que voy a avanzar y volvemos dentro de un rato, ¿ya? Para no hacer muy largo el video. A ver, listo. Como ven, ya he hecho los 4 lados. Ahora falta secar este lado. Los demás están secados. La forma de secar así un trapezoide es en forma de arco. Agarramos un puño así, bueno, 2 puños, y lo hacemos, secamos en forma de arco.
mayormente se seca así para secar lo que va a ser más frágil, que son los lados. La parte de arriba no tanto, más estos lados, y acá ahí se va a pasar la curva. Y si se puede, digamos, salir chueco, como va a estar, digamos, no tan seco, se deforma y sale realmente no tan presentable. Así que nos figuramos mayormente en ese lado, ¿no? Una vez ya hecho los 4 lados iguales, ya sacamos lo que va a ser la base. Si ya está, digamos, lo hemos hecho casi a la medida, no hay que trabajar mucho acá, solamente algunos lados para que no salga derecho. Y lo que hay un poquito para hacer una especie de aguachento, y chorreamos acá, ¿no? Expandemos todo, como ya hemos visto en la mayoría de videos, que sea redonda, esta es de la misma manera, y aplastamos. También hemos hecho video de cómo hacer para Halloween, si no lo has visto, cómo hacer una calabaza de cemento, cómo hacer también un vampirito o murciélago en forma de maceta. Así que los links te los dejaré acá o en la descripción para que vayas a verlo. Así que limpiamos para poder trabajar bien, ¿no? Una vez ya todo limpio en la mesa, pues vamos a raspar. Vamos a empezar el lado que ya está más seco, y este como un seco último, que dejarlo en último. Es casi la misma técnica de que hacemos majeta en redondo. Raspamos solamente lo que ya hemos secado, ¿no? Nada más. Así que este vamos a dejar el último. Voy a hacer el otro lado. De igual manera, siempre jalamos de arriba, jalando así. Pueden usar una regla si quieren, ese de albañilería, para que les haga completamente recto. Yo ya más o menos al ojo puedo sacar, pero no es que sea 100% derecho, ¿no? Siempre hay margen de error, pero ya uno ya va viendo, ya conforme va ganando experiencia, la medida exacta, ¿no? Si vemos que sale un poco de malla o por ahí, no olviden que podemos meterlo nada más. Acá siento. Con la plancha lo hundimos. Ahora este lado, siempre primero la parte de arriba, jalamos. Y ahora sí, sacamos todo. Jalamos. Y volvemos a jalar acá, ahora sí, para que esté recto. Y jalamos nuevamente para arriba. Listo. Ahora limpiamos nuevamente. Y pulimos.
Una pulida no tan perfecta, pero tratando de ya que nos quede bien. Al pulir, si a alguno se les cae o algo, es porque no han secado bien. No está bien seco, está aguachento. Pues que secar bien, como les enseño, para que no haya problema de que se les comienza a rajar, porque con la mezcla está suave, se mueve, y después pasa una hora de que ya lo dejaron, comienzan a ver las rajaduras. Es también una posibilidad, como lo expliqué en mi video, y si no lo has visto te lo dejo por acá, de respondiendo preguntas. Y la pregunta que más hacían era ¿por qué se rajan las macetas? Y ahí te digo las razones, aclarando, teniendo en cuenta siempre y cuando el cemento esté bien, ¿no? El cemento y la mezcla esté bien, puede pasar esas cosas. Ahora con nuestro tacho, maderita, pasamos las esquinas. Es parecido al redondo, de que ese es recto, ¿verdad? Sin miedo. Conforme van ustedes agarrando experiencia, siempre si este está recto va a correr normal. Si está chueco se va a trabar y va a volar. Va a volar lo que hemos hecho, ¿no? Va a arrancar pedazos. Ahora ya jalamos de arriba. Sacamos todo el exceso. Y de la misma manera pasamos acá. Entonces, conforme van haciendo, van agarrando práctica. Y es para que nos facilite el trabajo de la curva. Listo, ya tenemos eso. Ahora nuestra curva, que un video como enseñarles a hacer, pues un batilejo doblado nada más, pero igual lo voy a enseñar. Pasamos curva igual como redondo, como tenemos nuestros puentes, sí son a los lados, ¿no? El redondo casi solamente la parte de la base, así son los lados y la base. Si nos falta ponemos mezcla nada más, jalamos por arriba y por abajo, no hay mucha ciencia en eso. Acá también he hecho video de una jardinera pequeña que es así recta también, así que corre a verlo si no lo has visto. Y ahí capaz lo hacemos un poco más lento, ¿no? Que acá capaz estoy yendo un poco rápido ya que estamos avanzando. Y bueno, el video está que dura mucho también por la misma malla, y los cuadrados obviamente toman un poco más de tiempo que los redondos. Listo. Ahora hacemos nuestro orificio para el drenaje, despacio, está muy duro. Ahí creo que ya está. Ahora pasamos a pulir todo. Ahora sí, una pulida que nos quede bien. Nos ayuda la primera pulida, ya que no le vamos a estar cada rato moviendo la mezcla, ¿no? Puliendo, y la mezcla se aguachenta. Entonces, bueno, por más que esté bien hecho, le estamos pasando, la mezcla se mueve. Así que tratamos de pasar lo suficiente y donde falta. Listo. Bueno, de la misma manera hacemos el lado, voy a apresurar.
¿no? Hacemos largo el video. Listo, de la misma manera el último lado. Saben que si sale un poco de alambre o mallita, simplemente con la plancha lo hunde, no se hace mucho problema, ¿no? La parte de arriba es igual. Dejamos bien siempre lo que es el drenaje, ¿no? Para que se nos quede bien formadito. Listo. Vaciamos la mesa. Parece recto, ¿no? Pero es un trapezoide. Listo. Ahora con la esponja limpiamos nuestro marco, ya que tiene que estar limpio, no se llena de mezcla. Listo. A ver, voy a mover lo que es la cámara para que enfoque bien, para que vean que sí tiene una especie de, ¿no?, de curva. Así que, y miren, acá sí se ve un poco mejor la inclinación, como ven. Bueno, espero que te haya gustado el video. Suscríbete al canal y activa notificaciones para que si YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Y como ven, acá siempre tienen que estar bajo la sombra, nunca bajo el sol. Y los espero en un nuevo video.